¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos nuevamente de una sustancia de abuso, una que probablemente haya consumido la inmensa mayoría de las personas que ven este video y que se encuentra entre las más antiguas de todas, el alcohol etílico, un compuesto considerado alimento, droga y medicina a partes iguales, e incluso un lujo en algunos casos. En este video analizaremos exactamente cómo esta sustancia afecta al cerebro, cómo logra embriagarnos, pero también cómo puede destruir al cuerpo humano y provocar la muerte por una intoxicación aguda, al tiempo que analizaremos por qué algunas personas tienen mejor tolerancia que otras a sus efectos. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Lo primero que hay que entender es a qué nos referimos con alcohol. Los alcoholes son compuestos orgánicos, es decir, hechos a base de carbono que poseen un grupo hidroxilo o H en su estructura. Normalmente pueden reconocerse porque sus nombres terminan con el sufijo ol: metanol, propanol, butanol, y aunque no lo crean, el colesterol y el retinol, una forma de vitamina A, también son alcoholes. Sin embargo, cuando hablamos de alcohol para consumo humano, como el que está presente en el vino o la cerveza, hablamos exclusivamente de etanol o alcohol etílico, el segundo más pequeño de todos los alcoholes, con apenas 2 átomos de carbono. Como probablemente sepan, el etanol es un producto de la fermentación de los azúcares de ciertos alimentos, como las uvas o la cebada, por parte de distintas especies de levaduras, un proceso que da lugar a bebidas fermentadas. Algunas de estas pueden tomarse directamente como el vino o la cerveza, mientras que otras, como el mosto, son destiladas para alcanzar mayores concentraciones de alcohol, dando lugar a bebidas como el whisky o el ron. Sin embargo, el etanol también puede obtenerse a partir del petróleo, no necesariamente es un proceso natural y orgánico. Sea cual sea su origen, cuando el etanol se consume en bebidas es absorbido a lo largo de todo el sistema digestivo. La boca, el colon e incluso el esófago absorben pequeñas cantidades de esta sustancia. Sin embargo, la mayor parte del etanol se absorbe en el estómago y sobre todo en el intestino delgado. Cualquier factor que retrase la llegada del alcohol al intestino delgado, como la presencia de comida en el estómago, también retrasa en gran medida la absorción. Una vez llega a la sangre, el etanol se distribuye rápidamente a lo largo de casi todos los tejidos del cuerpo, exceptuando al tejido adiposo, en vista de que esta sustancia no se mezcla fácilmente con las grasas. Y es en este punto que el etanol surte sus efectos, que pueden variar dependiendo del órgano afectado. A nivel del sistema nervioso central, el alcohol etílico funciona como un modulador alostérico positivo de los receptores de ácido gamma-aminobutírico. Antes de que cierren el video, sé que suena complicado, pero es mucho más simple de lo que parece. El ácido gamma-aminobutírico, o GABA de ahora en adelante, es un neurotransmisor, una sustancia producida por una neurona para enviarle un mensaje a otra neurona. Y este mensaje, este neurotransmisor, es recibido mediante un receptor que lleva el mismo nombre, el receptor GABA. El receptor GABA tiene un sitio activo, que es donde se une el neurotransmisor para activarlo, pero también tiene varios sitios llamados alostéricos, donde pueden unirse otras sustancias que modulan su actividad, ya sea suprimiéndola, un modulador negativo, o potenciándola, un modulador positivo, y esto último es lo que hace el alcohol etílico. Así que volviendo a la frase anterior, el etanol es un modulador alostérico positivo del receptor GABA, porque a pesar de que no activa directamente a este receptor, amplifica su respuesta cuando es activado por su neurotransmisor natural. Este mecanismo de acción, la modulación alostérica del receptor GABA, es el mismo que utilizan otros fármacos con efectos similares a los del alcohol, como el diazepam o Valium, el bromazepam o lexotanil y el alprazolam o Xanax, todos ellos pertenecientes a la familia de las benzodiazepinas, conocidas popularmente como downers, y lo mismo ocurre con los barbitúricos como el fenobarbital, famosos por haber sido usados por Marilyn Monroe en su exitoso intento de autólisis, por no decir la palabra con S. Pero volviendo al tema, podríamos simplificar todo esto diciendo que el etanol sencillamente potencia la respuesta del neurotransmisor GABA. El alcohol es un GABAérgico positivo, y con esto en mente, para entender qué hace el alcohol etílico, hay que entender por tanto qué hace el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor de nuestro cerebro. Si una neurona necesita suprimir la actividad de otra, es probable que lo haga a través del GABA. Y si el alcohol potencia los efectos del GABA, estamos hablando de una sustancia que potencia las funciones inhibidoras del cerebro. Es, por tanto, un depresor del sistema nervioso central. Ahora, ustedes podrían preguntarse, si el alcohol deprime al sistema nervioso central, ¿por qué provoca desinhibición, euforia e incluso placer en dosis moderadas? En un principio parece algo contradictorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los sistemas que regulan el placer en nuestro cerebro están controlados con precisión. Estos deben mantenerse inhibidos normalmente y solo activarse cuando hacemos algo gratificante. Y mientras el cerebro se encarga de controlar el placer, el alcohol interfiere con este control al deprimir la función cerebral. Así que, cuando consumimos etanol, el control sobre las estructuras que regulan el placer se pierde parcialmente, lo que lleva a que se libere dopamina, serotonina, endorfinas y endocannabinoides, especialmente en una estructura conocida como cuerpo
cuerpo estriado a nivel del núcleo accumbens, lo que a su vez lleva a una sensación de placer o euforia moderada. El grado de esta sensación placentera depende en gran medida de factores genéticos, no es igual para todo el mundo. Y esto es lo que determina que algunas personas desarrollen adicción al etanol, al tener respuestas gratificantes más intensas con su consumo. Para simplificarlo, el etanol inhibe aquellas estructuras que a su vez inhiben al placer, y este mismo principio también aplica para el buen juicio. Nuestra corteza prefrontal normalmente nos mantiene a raya de hacer cosas que, para bien o para mal, consideramos vergonzosas o peligrosas. La corteza prefrontal suprime nuestros impulsos y el alcohol a su vez suprime a la corteza prefrontal, llevando a la desinhibición y potencialmente a comportamientos y decisiones peligrosos o de los que podemos llegar a arrepentirnos. El consumo moderado de etanol no solo provoca desinhibición y euforia, sino que también se acompaña de otros efectos netamente depresores. El etanol disminuye los síntomas de la ansiedad, es un ansiolítico, un relajante y un hipnótico, una sustancia que induce el sueño, además de que puede aumentar la tolerancia al dolor. El sueño inducido por el alcohol, eso sí, no es reparador, al no seguir con los patrones normales del sueño. Sin embargo, a medida que se consume más etanol, comienzan a aparecer signos y síntomas de la inhibición de otras estructuras de nuestro sistema nervioso, como la corteza motora, la parte de nuestro cerebro que inicia y regula los movimientos. Esto es lo que lleva a alteraciones en la marcha y la coordinación que suelen acompañar al estado de ebriedad. También se deprimen las partes del cerebro encargadas de producir el habla, por lo que aparece la disartria, la dificultad para articular el lenguaje. Con dosis más altas pueden aparecer cambios bruscos de humor o labilidad emocional, así como alteraciones cognitivas importantes, comportamiento desorganizado o violento y amnesia anterógrada, es decir, la incapacidad para formar nuevos recuerdos, un fenómeno que también se conoce como apagón alcohólico. Posterior a esto aparece la sedación y la anestesia. El paciente puede perder la conciencia y presentar nistagmo, que son movimientos rápidos e involuntarios de los ojos. A partir de este punto, si los niveles de etanol en sangre son lo suficientemente altos, la sedación puede convertirse en coma al tiempo que se deprimen los signos vitales. Hay que recordar que nuestro sistema nervioso también regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura de nuestro cuerpo y la respiración a través del sistema nervioso autónomo. Y cuando esta parte del sistema nervioso falla, lo que se conoce como disautonomía, nuestras constantes vitales pueden alterarse peligrosamente. En el contexto de una intoxicación alcohólica aguda, la muerte suele venir en la forma de una insuficiencia respiratoria por depresión de las estructuras que nos hacen respirar. Esta es la forma en la que el alcohol mata rápidamente, y en los lamentables casos en los que esto ocurre, suele pasar porque se consume etanol junto con otras sustancias que potencian sus efectos depresores, como las ya mencionadas benzodiazepinas, los barbitúricos o los opioides, morfina, heroína o fentanilo, por poner un ejemplo. Esta capacidad del alcohol de llevar a una persona a la sedación y la anestesia hicieron que fuese uno de los primeros fármacos en ser usados como anestesia general para realizar cirugías. Lo malo es que la dosis anestésica del alcohol está muy cerca de su dosis letal, por lo que el riesgo no era sostenible. Ahora, hay que tener en cuenta que el etanol también afecta a otros neurotransmisores, como el glutamato. El glutamato es el opuesto al GABA, el principal neurotransmisor excitador. Cuando una neurona necesita que otra se active, es probable que se lo haga saber a través de la secreción de glutamato, y esta señal, tal como en el caso anterior, será recibida por un receptor llamado receptor NMDA, siglas para N-metil de aspartato. ¿Por qué el receptor se llama así y no receptor de glutamato? Es una cuestión más bien histórica que explicaremos en otro momento. El punto es que el etanol interfiere con este receptor, por lo que el glutamato no funciona apropiadamente, y es esta disfunción la que en realidad provoca la amnesia anterógrada que mencionamos anteriormente. Así que el sistema nervioso central no solo se encuentra inhibido por la función GABA potenciada, sino que además el neurotransmisor excitador que se le contrapone al GABA tampoco funciona apropiadamente. Otros neurotransmisores afectados por el alcohol son los ya mencionados: serotonina, dopamina, endocannabinoides y opioides, porque las endorfinas que produce nuestro propio cuerpo son opioides, tal como el infame fentanilo o la heroína. Pero dejando de lado a los neurotransmisores, el alcohol también afecta la secreción de algunas hormonas. Todo el que haya tomado por lo menos un par de cervezas se habrá dado cuenta que el etanol es un excelente diurético, aumenta la producción de orina, y esto se debe a que impide la secreción de una hormona, la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, que le permite a nuestros riñones concentrar la orina y evitar pérdidas excesivas de agua. Ahora, una buena parte de los signos y síntomas que acompañan al consumo del alcohol etílico son provocados no directamente por el etanol, sino por las sustancias que se producen cuando nuestro cuerpo comienza a procesarlo, predominantemente, aunque no exclusivamente, el etanal, mejor conocido como acetaldehído. El acetaldehído es producido cuando nuestro cuerpo comienza a procesar el etanol a través de dos familias de enzimas. La más
conocida es la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima se encuentra en cantidades elevadas en dos órganos, el hígado y el estómago. Las mujeres, por cierto, tienden a tener niveles más bajos de la versión gástrica de esta enzima, lo que en parte explica por qué tienden a emborracharse más rápido, pero esto lo explicaremos al detalle más adelante. La otra familia de enzimas que puede convertir el etanol en acetaldehído es la que se conoce como citocromo P450. El citocromo P450 es un grupo de enzimas muy importantes en el metabolismo y detoxificación de fármacos y medicamentos. Si estás tomando antibióticos, por ejemplo, será el citocromo P450 el que se encargará de procesar los antibióticos para que estos funcionen apropiadamente. Pero si tomas alcohol, el etanol tomará prioridad sobre los antibióticos en esta cadena de enzimas, lo que puede afectar su correcto funcionamiento. Por esta razón es que no es recomendable ingerir bebidas alcohólicas cuando estás tomando alguna clase de medicina. No solo antibióticos, sino también muchas otras sustancias son detoxificadas por esta familia de proteínas. Volviendo al acetaldehído, se trata de una sustancia terriblemente tóxica que en el corto plazo induce varias manifestaciones muy desagradables, como náuseas y vómitos, por ejemplo, que se deben a la estimulación de una región de nuestro cerebro conocida como área póstrema, que se encarga de protegernos frente a venenos y comidas descompuestas, precisamente mediante la inducción del vómito. Y tiene sentido, la fermentación alcohólica es un proceso normal de la descomposición de ciertas comidas, que por tanto también podrían estar contaminadas con bacterias peligrosas. El área póstrema detecta el acetaldehído cuando este alcanza niveles elevados y nos hace devolver lo que haya en el estómago como un mecanismo de defensa. El acetaldehído también puede alterar a nuestro sistema circulatorio, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero sobre todo también induce vasodilatación en la piel, lo que lleva a que nos ruboricemos y a que desarrollemos una sensación de calor. Hay que tener presente que los nervios que detectan la temperatura de nuestro ambiente están ubicados en la piel, y si la piel sube de temperatura, porque hay más sangre caliente fluyendo a través de ella, pues surge una sensación de calor ficticio, porque no estamos entrando en calor, sino todo lo contrario, lo estamos perdiendo a través de la piel, y esta vasodilatación cutánea que provoca el acetaldehído puede empeorar un caso de hipotermia, a pesar de que la sensación sea justo la contraria. Esta misma habilidad para dilatar los vasos sanguíneos también ocurre en el cerebro, lo que en parte explica el dolor de cabeza que puede surgir con la resaca, aunque la deshidratación por la diuresis excesiva, por el exceso de producción de orina, también contribuye a esto. En líneas generales, los síntomas desagradables que surgen la mañana después de una borrachera pueden atribuirse al acetaldehído, incluyendo el típico aliento de resaca con olor afrutado y las incomodidades abdominales. A largo plazo, el acetaldehído puede provocar distintos tipos de cáncer. Es una sustancia que daña al ADN de nuestras células, por lo que puede provocarles mutaciones. Nuestro cuerpo hace lo posible para deshacerse rápidamente del acetaldehído, convirtiéndolo en otras sustancias menos peligrosas e incluso útiles, a través de otra enzima llamada aldehído deshidrogenasa, y en un proceso que requiere de vitamina B3, nuestro cuerpo convierte al acetaldehído en acetato, o siguiendo la nomenclatura alternativa, convierte al etanal en etanoato. El acetato puede ser usado como fuente de energía en nuestro cuerpo y su destino final es convertirse en grasas o proporcionar energía en la forma de calorías, convirtiéndose finalmente en CO2 y agua. En este sentido, se considera que un gramo de alcohol etílico contiene aproximadamente 7 kilocalorías. Para ponerlo en contexto, un gramo de carbohidratos tiene 4 kilocalorías y un gramo de grasas 9. El alcohol, por tanto, podría considerarse un macronutriente, uno desde luego no esencial y alto en calorías vacías. El metabolismo del alcohol, especialmente el proceso de convertirlo de acetaldehído en acetato, interfiere con el procesamiento tanto de las grasas como de los carbohidratos de nuestra dieta. La vitamina B3 es necesaria para estos procesos, pero esta se ocupa preferentemente para procesar el alcohol en lugar de nuestros nutrientes, y por esta razón, la intoxicación etílica puede provocar hipoglicemia, niveles bajos de azúcar o más precisamente glucosa en la sangre, además de un cuadro conocido como cetoacidosis alcohólica. El metabolismo de las grasas pasa por producir moléculas llamadas cetoácidos, y si este metabolismo se interrumpe por culpa del alcohol, los cetoácidos se acumulan, lo que puede llegar a ser peligroso. La cetoacidosis alcohólica es rara, pero es importante tenerla en cuenta porque puede llevar a que una persona con intoxicación etílica sea tomada erróneamente por diabética y viceversa. Los diabéticos también sufren de cetoacidosis, y para empeorar el asunto, los pacientes diabéticos con cetoacidosis se presentan desorientados, confundidos y con depresión del sistema nervioso central, lo que imita a una persona pasada de tragos. Todo este proceso de convertir el etanol en acetaldehído, el acetaldehído en acetato y el acetato finalmente en grasa
grasas o energía varía de persona a persona y entre distintos grupos raciales, y es lo que determina la resistencia o la sensibilidad a los efectos del alcohol en cada quien. Como mencionamos anteriormente, las mujeres poseen menos alcohol deshidrogenasa en sus estómagos y por tanto la conversión de etanol a acetaldehído se retrasa. El etanol tiende a acumularse y tiene más tiempo para surtir sus efectos en el sistema nervioso. Pero más allá de esto, el etanol se diluye en agua, no en grasas, y como las mujeres suelen tener una proporción de grasa más alta en sus cuerpos que los hombres, tienen comparativamente menos agua donde diluir el etanol que consumen. Las personas del este y sudeste asiático, por otra parte, suelen poseer versiones ineficientes de la aldehído deshidrogenasa, la enzima que convierte el acetaldehído en acetato. Esto lleva a que el acetaldehído se acumule más rápido y a que pueda hacer sus efectos por más tiempo. El típico estereotipo del japonés que se enrojece mucho al beber tiene una buena parte de realidad en vista de que, como explicamos anteriormente, esta sustancia induce rubor y hasta el 40% de la población japonesa tiene esta versión ineficiente de la aldehído deshidrogenasa. Las personas de raza negra, por su parte, poseen versiones más eficientes del alcohol deshidrogenasa, por lo que procesan más rápido el etanol. Los efectos euforizantes y placenteros de la bebida, por tanto, duran menos tiempo, mientras que el acetaldehído se acumula más rápido junto con sus efectos negativos, lo que disminuye las probabilidades de que desarrollen trastorno por consumo de alcohol, que es lo que habitualmente llamamos alcoholismo. El consumo crónico de alcohol también altera esta cadena de reacciones químicas en vista de que el cuerpo puede desarrollar tolerancia al etanol a través de distintos mecanismos e incluso puede llegar a hacerse dependiente del alcohol, no ya para funcionar, sino incluso para sobrevivir. Pero la forma en la que el etanol mata lentamente será el tema del siguiente video que espero publicar en un par de días. En fin, no se olviden de que el algoritmo se alimenta de comentarios, así que no le hagan pasar hambre. Suscríbanse para no perderse el video sobre el consumo crónico de etanol. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.